12 minutos pasan de las 10 de la mañana en Canarias y continuamos adelante con los contenidos. Radio ECA, con su clara vocación de servicio público, quiere llevar hasta la audiencia las propuestas de las diferentes fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo domingo. Llevamos haciéndolo desde la semana pasada. En esta ocasión es el turno para Rosa Viera, que es la candidata del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. Señora Viera, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Queremos empezar hablando de la Cámara Alta, porque, como bien sabrá, gran parte de la ciudadanía no le otorga un gran valor al Senado. ¿Por qué cree que sucede esto y por dónde pasan las medidas para que cambie esta percepción? ¿Por qué es necesario el Senado o cómo cambiarlo quizás? Yo entiendo que sobre todo hay un gran desconocimiento, ¿no? Se le llama la Cámara Alta en este caso, pero es verdad que tiene muchísimo más protagonismo la Cámara Baja, ¿no? El Congreso, porque tiene aparentemente más vida. Pero la labor del Senado es una labor de reflexión, de repaso, de poner enmiendas, de también aportar una cantidad de propuestas importantes para, en general, todas las medidas que se toman en nuestro país, ¿no? Y después lo que es verdad que ha sido más conocido el Senado por la aplicación del artículo 155, ¿no? Eso fue, yo creo que fue un antes y un después que los ciudadanos valoraron la importancia del Senado. Por supuesto, también tiene la responsabilidad de la aprobación de los presupuestos generales, ¿no? Yo creo que hay un problema de falta de comunicación con los ciudadanos, ¿no? De la labor que se realiza, y hay que ser cada vez más transparentes y acercar mucho más el Senado a los ciudadanos. Por eso para mí es un gran reto, ¿no? Yo soy una persona que estoy en la administración más cercana, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. He sido concejal en la época de Cardona, ¿no? En el área de servicios sociales, y ahora estoy en la oposición. Indudablemente la cercanía que tiene esa administración, el Senado no la tiene. Pero yo creo que eso se puede cambiar, y mi objetivo, ¿no? Y la ilusión que tengo, evidentemente, es de representar a toda mi isla, Gran Canaria, y de hacerlo de la manera que lo estoy haciendo, yo lo sé hacer en un ayuntamiento, que es la cercanía total, ¿no? Las personas se ponen en contacto conmigo de cualquier manera. Por supuesto, muchísima gente tiene mi teléfono, sigo manteniendo el mismo, pero también a través de las redes. Hoy en día es fácil acceder de una manera u otra, o bien se acercan al despacho o a través de otras personas, ¿no? Y hay que estar. Pues yo entiendo que esa manera de trabajar, en mi caso y en muchas otras personas que conozco, es eso, buscar la cercanía, y en este caso, si así los votantes toman la decisión y nos apoyan, a mi compañero Sergio Ramos y a mí, para el Senado el próximo domingo, pues allí estaremos e intentaremos estar más cercanos de los ciudadanos, ¿no? Las encuestas sí. Les otorgan un claro crecimiento respecto a abril. Les sitúan en torno a los 100 diputados. ¿Creen que el domingo puede haber sorpresa y mejorar todavía las estimaciones? Nosotros vamos a por todas. Es verdad, como comentábamos fuera de micrófono, que es una campaña de 8 días, ¿no? Dura la mitad, para el bien de todo, en realidad. Pero estamos aprovechando cada minuto, cada hora. Nosotros estamos recorriendo, en este caso, mi compañero y yo, y también los compañeros de la lista del Congreso, ¿no? Guillermo Mariscal, Auxiliadora Pérez e Inma Sáez. Estamos recorriéndonos, en este caso, toda la isla, y ellos también la provincia, ¿no? Así que vamos a por todas. Vamos a por todas, ya que Pedro Sánchez en estos meses no ha podido conseguirlo, y tenemos dudas de que lo consiga también ahora. Pues yo creo que ahora mismo el Partido Popular tiene la capacidad y el deseo de buscar acuerdos, ¿no? Somos partidos que creemos en la mediación, creemos en la negociación, y sobre todo pensamos en los ciudadanos. Es que no podemos entender lo que ha pasado en estos meses, como Pedro Sánchez no ha logrado un acuerdo
Además, teniendo en cuenta que todo ha cambiado muchísimo, ¿no? La introducción de nuevos partidos, ya no vale lo de antes, claro, ¿no? Lo de los acuerdos ha sido un señalarse, ¿no? Un sacar dedos, porque aquí todos echan las culpas a todos mutuamente. ¿Cree que Pedro Sánchez, como máximo responsable y presidente en funciones, era el que tenía que haber? Pero es que ni lo dudo, y además me molesta. Porque él dice que no le han dejado. Pero bueno, a ver, ¿quién se va a creer eso? 123 diputados con la posibilidad de llegar a acuerdos con Podemos. ¿Y por qué no? Incluso hasta con Ciudadanos, ¿no? O sea, es que yo creo que él no hizo todo lo que tenía que hacer y todo lo que un presidente de nuestro partido debe hacer para evitar otras nuevas elecciones, ¿no? Yo soy... es que lo creo. Siempre hay puntos y deben haber puntos en los que coincidamos. Igual no hubiese sido una legislatura de 4 años, pero igual de 2. Y eso a España le valía, porque la situación que estamos pasando es una situación, y ya lo estamos viendo ayer con los datos del paro, tan dura que todo esto perjudica a todos los ciudadanos. Yo le hago el máximo responsable. Creo que es una persona que no ha tenido la capacidad, como digo, de negociar, la capacidad de mediar, la capacidad, el talante necesario que debe tener un líder, un buen líder. Y yo eso, por supuesto, le hago a él el máximo responsable. Sabemos que va a haber que llegar a pactos, ya no es tiempo de mayorías claras. Claro. ¿Es factible un pacto entre ustedes, Ciudadanos y Vox? A ver, yo, hablando, creo que hay determinados acuerdos, sobre todo si nos centramos en lo más prioritario, ¿no? En el bienestar social, en el bienestar de las personas, sobre todo de los más vulnerables, y el empleo. ¿Cómo que no va a haber acuerdo? Incluso podría llegar a haber acuerdo si nos sentamos hasta con el PSOE. De verdad que es que hay cosas prioritarias. El país se merece que los políticos y políticas estemos a la altura de las circunstancias. Entonces, hay determinadas cuestiones en que los partidos, todos estamos hablando de los que están dentro de la Constitución, por supuesto. Ya lo otro es que lo veo, vamos, es que no ni nos lo planteamos, ¿no? Pero aquellas personas que respeten, aquellos partidos que respeten la Constitución y sean realmente partidos que estén a la altura de las circunstancias, repito mucho, porque es que es lo que hay que hacer. En función de la situación que estemos viviendo, nos tendremos que adaptar. Aquí no pueden haber individualismo, ¿no? La realidad está ahí. Insisto en los datos del empleo. O sea, la realidad está, nos estaban avisando y no hemos hecho caso, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en determinados puntos los partidos podemos tener acuerdos. Va a depender de la capacidad y el talante de los líderes, ¿no? O sea, que apuestan claramente por lo que sería la estabilidad por encima de los personalismos y las diferencias ideológicas. Por supuesto, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Es sentarse en una mesa y, como muchas veces han dicho los ciudadanos, que no se levanten de allí hasta que busquen la solución, ¿no? Nuestra intención como hacemos todos en casa y en el trabajo, efectivamente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo demonios no somos nosotros capaces de demostrar que tenemos que hacerlo. Y yo creo que los ciudadanos entenderían determinadas tomas de decisiones cuando uno lo explica, cuando uno dice el porqué. Y para evitar males mayores vamos a buscar entendimiento. Somos todos, vamos a ver, la política en el día a día, tú tienes relaciones personales, pues no saben todos que, bueno, además lo han dicho ellos y se ha visto que Pablo Casado tiene buena relación con Pablo Iglesias. O sea, cuando hablamos de hablar, de comunicarse, al final son dos personas. Efectivamente, entonces pero a veces parece difícil, a veces parece imposible. Es verdad, hay muchas posturas que nos alejan, claro que sí, pero tendremos que centrarnos en aquellas que nos unen por el beneficio y de España, ¿no? De todos los ciudadanos. Apelan al voto útil argumentando que son la única fuerza capaz de derrotar al Partido Socialista. ¿Temen que la fragmentación del voto les pueda pasar factura? Bueno, ya lo hizo. Los datos de las últimas elecciones del 28 de abril fueron realmente nefastas para el Partido Popular. Fueron muy malas, ¿no? No nos lo esperábamos, realmente sabíamos la fragmentación, pero no nos esperábamos
esos resultados tan malos. Entonces, es verdad que también las encuestas nos dicen que vamos mejorando. También depende de las encuestas que leamos. Si son las del gobierno, pues por supuesto que no, pero las empresas privadas dicen, independientes, que sí, que efectivamente vamos a mejorar los resultados. Pero también somos conscientes que la fragmentación divide y nos perjudica. Y nosotros es verdad que decimos que votar en este caso a Vox es conseguir que Pedro Sánchez siga en el poder, que siga gobernando. Eso lo decimos y lo creemos, ¿no? Al Partido Popular y dice que la preocupación del partido por esa fragmentación ha hecho que hagan guiños a la ultraderecha. Bueno, ha hecho guiños Pedro Sánchez porque sabe que le interesa. O sea, Pedro Sánchez, yo creo que una de sus estrategias bien estudiada, ¿no? Porque él parece que todo lo hace milimétricamente estudiado, es que cuanto más hable de Vox, la gente más se enfada y más apoyan a Vox. ¿De acuerdo? Con lo cual los más perjudicados somos nosotros. Yo le digo a la gente que yo entiendo que los votos muchas veces son pasionales, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿no? A veces uno decimos hay que votar con el corazón, pero también con la cabeza. Pero muchas decisiones los votantes lo hacen con el estómago o el corazón. Depende, o la tripa, ¿no? Directamente. Exactamente. Y aunque es muy respetuoso, yo creo que a la altura, en el momento en el que estamos, después de tantísimas elecciones y de ver los resultados que ha obtenido Pedro Sánchez y lo que nos está dejando en el país, y esas apuestas, esos compromisos sin tener suficiente presupuesto, yo creo que tenemos que darle una reflexión y no votar con el estómago solo. Sinceramente, votar en este caso a Vox con el respeto a todos los ciudadanos que puedan decidir absolutamente lo que quieran en su voto, pero yo, si me lo permiten, sugiero que le den otra vuelta y que piensen si la toma de decisión en realidad es que siga Pedro Sánchez o en este caso que gobierne Pablo Casado, ¿no? Y fragmentando el voto eso no se va a conseguir, ¿no? Es inevitable mirar a Cataluña en estos días, estas semanas. ¿Creen que el Gobierno ha debido aplicar el 155, la Ley de Seguridad Ciudadana? Bueno, las imágenes lo dicen todo. Lo que vivimos y lo que estamos viviendo en el mismo acto de la princesa el martes, creo que fue, o bueno, ya no llevo el control, pero sí, te está diciendo lo que están viviendo allí los catalanes, los ciudadanos que viven en Cataluña. Y hablando el otro día también en una concentración que hizo la Policía Nacional, dicen que eso no lo habían vivido ellos en estos 30 años. Lo que se ha vivido en Cataluña, en nuestro país, eso no lo han vivido. O sea, la gravedad de lo que está pasando y que el gobierno está permitiendo, creo que no es correcto. O sea, no podemos permitir que los catalanes, que son catalanes y españoles que se sienten así, se vean olvidados, desatendidos. Viven en una situación tan dura desde hace muchos años, no es solamente ahora, que yo creo que el presidente en funciones, el gobierno en funciones, tenía que haber tomado decisiones más claras y de máximo apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a aquellos ciudadanos que, aunque incluso tuvieran un pensamiento independentista, siempre que sean respetuosos, faltaría más. La democracia lo permite, nuestro país permite que cada persona tenga sus pensamientos, ¿no? Pero siempre dentro de lo que es la democracia, un respeto a las leyes, a la Constitución. No se puede permitir, y yo creo que por todos los catalanes y por España, yo creo que efectivamente hay que dar una respuesta seria, una respuesta responsable y además una respuesta inequívoca. O estamos o no estamos. Nos centramos ahora, si le parece, en cuestiones relacionadas con el programa con el que concurren a las elecciones. Estamos en Radio ECA, en esta casa la educación es importantísimo, igual que para toda la sociedad, pero ¿por dónde pasan las principales apuestas del Partido Popular en materia educativa?
Bien, nosotros saben que la prioridad que tuvo Mariano Rajoy cuando llegó fue la gravedad del problema del paro, ¿no? Más de 5 millones de personas en paro, con la etapa del rescate, y lo primero era el bienestar social en general de todas las personas, en particular de las personas que peor lo están pasando. Y fue una etapa durísima, pero se salió adelante. Después se empezaron a hacer apuestas por las personas que peor lo estaban pasando en cuanto a la lucha de pobreza, ¿no? 2013-2016 fue un plan estratégico de pobreza de más de 136.000 millones de euros. Estamos hablando de 93 millones al día se invirtió, y aún así todo se quedaba poco, indudablemente, ¿no? Y más si vemos los datos que nos indican los estudios de FOESA en cuanto a pobreza, ¿no? Digo esto y me centro en esto porque lo primero siempre es atender las principales necesidades de las personas, de las familias, de los menores, ¿no? Y de los mayores. Pero indudablemente entendemos que la apuesta por la formación, por la educación, es determinante para cualquier país, ¿no? Y más también si tenemos en cuenta que la globalidad nos lleva a ser competitivos en todo el mundo, pero también que haya personas que vengan a nuestro país, y si están más preparadas que los ciudadanos que viven en nuestro país, los residentes en nuestro país, pues tenemos competencia y te puede venir, evidentemente, cualquier persona, cualquier joven, pues yo qué sé, de Rumanía, que además tenga preparado, sepa varios idiomas y que encima se esté esforzando y estudiando inglés. Pues probablemente esa persona tenga más capacidad y más opciones que una persona aquí que no esté lo suficientemente preparada. La formación tiene que ser una apuesta segura, así lo hemos intentado, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, muy relacionado también con el empleo, la formación dual. Es una propuesta, un proyecto que propuso el Partido Popular y que ha ayudado a muchísimos jóvenes a tener más cercanía a lo que Estamos hablando de formación y empresa, ¿no? Efectivamente. Para los que no conozcan en qué consiste la dual. Gracias, sí, disculpa, porque a veces te centras como ya nos lo sabemos, ¿verdad? No, pero es verdad, ¿no? Estamos dando oportunidades a los jóvenes que están estudiando que a la vez puedan tener las prácticas remuneradas en una empresa y todavía muchísimo mejor para la incorporación al empleo, ¿no? Claro. También con la Ley de Garantía Juvenil también se apostó muchísimo por las personas que ni trabajaban ni estudiaban, y eso son oportunidades para los jóvenes. Nosotros entendemos, mira, ayer por ejemplo estuvimos en una aula unitaria en Galdar, en un municipio, en un barrio de Galdar, y te das cuenta la importancia que tienen estas escuelas. Con una profesora, Rosa se llamaba también ella, y tenía 8 alumnos, ¿no? La labor que realizaba esta profesora allí, además llevaba 11 años, es impecable. Y hablamos de lo que significa además la educación en las zonas rurales, ¿no? Total apoyo máximo, es necesario. Yo siempre digo también el acceso a las nuevas tecnologías, o sea, el estar fuera de una capital, la principal capital, podríamos decir, como es Las Palmas de Gran Canaria, no tiene que ser un inconveniente para la educación. Hoy en día los niños, los jóvenes utilizan el acceso a las redes, además tiene que ser así, ¿no? Para estar y ser competitivos, como lo que estamos hablando, ¿no? Si no les limitamos. Y esa apuesta es máxima también por las nuevas tecnologías en cualquier rincón donde estén personas que lo puedan necesitar, fundamentalmente niños y jóvenes, para apostar por la educación, ¿no? Señora Viera, en materia de igualdad proponen un plan para acabar contra la brecha salarial en España y medidas también que favorezcan la conciliación. Sí. ¿En qué consiste ese plan y por dónde pasan las medidas? Mira, en estos años la brecha salarial, que es tremenda, hay gente que se cree que esto no es verdad, que no existe. Sí, es verdad que yo me sorprendo. Se sigue negando, ¿no? Sí, yo me sorprendo cuando es algo que simplemente con mirar un poco, indagar los datos, es sorprendente. Pero el Partido Popular lo ha tenido muy claro, y en esta etapa se consiguió reducir la brecha salarial en un 13%. Pero eso todavía es poco, porque además son en pocos años. Digo esto
para que demostrar la conciencia que tenemos, entre otras cosas también. El objetivo que tenemos ahora para los próximos años es reducir la brecha salarial directamente en 5 años. Esto también cómo se consigue, porque la ley está ahí, la ley dice que somos todos iguales, ¿no? El problema es el incumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces hay que invertir más en supervisar que se cumplan las leyes, ¿no? Y el objetivo es en 5 años eliminar la brecha salarial. Yo creo que sí se puede, porque cada vez, aunque haya personas que no lo vean, pero en general se es más consciente. Después, la conciliación totalmente necesaria. Hemos ampliado también las semanas por por maternidad también en los hombres a la hora de conciliar, y nuestro propósito es también igualarla, ¿vale?, en los próximos años. También otra apuesta que hemos estado es apoyar, por supuesto, el empleo femenino. Es totalmente necesario. Las mujeres han sido las personas más perjudicadas en el desempleo y, lógicamente, se han hecho propuestas para que la mujer se incorpore más fácilmente al empleo, y así lo hemos podido demostrar en estos años. Pero todavía queda mucho que hacer, como digo. Y una de las propuestas importantes, porque va muy ligado a la natalidad. España desde hace muchos años tiene un problema muy grave de natalidad, pero las familias hoy en día se piensan muchísimo el tener hijos, ¿no? Lo desean, pero es un problema y quizás se quedan en uno y no van mucho más allá. Nosotros hay una propuesta de ley de maternidad y también de la natalidad, y eso pasa por apoyar a las empresas que incorporen a las mujeres que acaban de tener niños o que han adoptado uno, quiero decir, que han sido madres, ¿no? Y eso se nota así, cuando tú favoreces indudablemente mediante beneficios a las empresas la incorporación de la mujer, y además de la mujer que ha decidido ser madre, pues muchísimo mejor, ¿no? Son medidas muy concretas. Y después, en cuanto a la igualdad, por supuesto, hay un tema gravísimo, ¿no? A pesar de la cantidad de recursos que en los últimos años, ya no solo el Gobierno de España, cabildos, ayuntamientos, todo. Desde las instituciones más grandes a las más pequeñas, un asunto que parece que no termina de mejorar, ¿no? Unos datos que al contrario a veces crecen año tras año. Crecen y cada víctima de violencia de género duele muchísimo, ¿no? Estamos hablando de números impresionantes, pero de eso precisamente queremos hablarle ahora, porque la violencia de género sigue causando víctimas y la sociedad siente que lo que se hace es insuficiente. Para el Partido Popular, ¿por dónde podrían pasar las soluciones para acabar con esta lacra? Yo estoy totalmente de acuerdo que es insuficiente. Lo será hasta que no terminemos con esta lacra, efectivamente. En el Partido Popular, en 2017, se consiguió un pacto histórico, ¿no? El Pacto contra la Violencia de Género. Eso suponía añadir a lo que ya se destinaba en los presupuestos generales una partida de 1.000 millones de euros a distribuir en los 5 años siguientes, tanto a las comunidades autónomas, a las administraciones locales y a los propios organismos que dependen del Estado, ¿no? Pero, y yo que además estuve del 2011 a 2015 también llevando el área de igualdad más cercana a la ciudadanía, y que se hacen y sé que se mantienen programas destinados exclusivamente a concienciar, a sensibilizar a la ciudadanía, a los jóvenes. Todo queda poco. Evidentemente hemos avanzado, sí, quizás en que la ciudadanía está más sensibilizada, sí, que es más visual, sí, que ya no damos la espalda o nos ponemos una venda en los ojos. Antes igual escuchabas una discusión y, bueno, decías que era un tema privado y muchísimas personas no se metían, ni se ocupaban, ni se preocupaban. Pero hoy en día, bueno, yo no puedo pasar ni siquiera por la calle y oír un grito y no pararme y no saber lo que está pasando. O sea, y yo creo que todos tenemos ese compromiso. No podemos ponernos la venda en los ojos. Y hay que seguir sembrando, hay que seguir formando, hay que seguir invirtiendo dinero en todo lo que... Porque también hay que empoderar a la mujer en este sentido.
muchas de estas realidades quedan ocultas porque las mujeres no se ven apoyadas lo suficientemente, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque no llega la información. Porque no llega la información de los recursos que existen. También es verdad que hace falta mucha formación. Sí, volvemos al tema de la educación, que al final es al que volvemos siempre, ¿no? Pero incluso en porque los hablamos de jóvenes de seguridad también del Estado, en la justicia, nos estamos dando cuenta que no hay una implicación real, pero por falta de información, de conocer el protocolo a la manera de la manera de actuar, ¿no? Yo aprendí, así me lo trasladaron, que cuando hay denuncias, aunque son muy llamativas, pero cuando una mujer denuncia es señal de que ha dado un paso, porque si no se denuncia, todo eso queda oculto. Entonces hay que también saber interpretar esas cifras, ¿no? Los micromachismos, o sea, en la juventud, a pesar de que se está haciendo grandes esfuerzos por las administraciones, no se puede parar. Porque lo que solucionas un día, mañana una noticia en la televisión o en las redes te lo destroza. Entonces hay que ser muy constante y no podemos parar hasta que al final se consiga que no haya ni una sola persona víctima de violencia de género, y también no nos podemos olvidar de los menores, que también lo sufren que igual, han sido o eran los grandes olvidados. Afortunadamente en los últimos años las cosas han cambiado y empieza a atendérseles. Antes se les dejaba en manos de un gran maltratador, de un peligro en potencia realmente. Vamos a hablar un poco, si le parece, de la economía. Sí. Los presagios no son buenos. No. Ustedes han anunciado algunas propuestas, entre ellas extender la tarifa plana a los autónomos, agilizar los trámites para la constitución de empresas. ¿A dónde apunta el Partido Popular para que esa nube que parece que se acerca no sea tan intensa? Yo hablo de buena gestión económica, y eso que todas las familias saben que tienen que hacerlos en casa, pues ¿cómo no lo vamos a hacer llevando un gobierno de la nación? Nos centramos fundamentalmente en hacer una buena gestión. Si lo que queremos es el bienestar social, y ahí entra el bienestar social, entra la educación, entra la sanidad, entra las prestaciones básicas, que también nosotros entendemos, es una de nuestras propuestas, que tenemos que conseguir que todos los ciudadanos, da igual en qué comunidad tengan las mismas prestaciones básicas, los mismos derechos, tanto en el área específica social, de recursos sociales, como de sanidad, como de educación. No entendemos que en función de la comunidad en la que hayas nacido haya ese tipo de diferencias, ¿no? Pues algo básico. Nosotros hablamos muchísimo, porque creo que hay que hacerlo, de que hay que bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque si bajamos los impuestos, los ciudadanos tienen más dinero para gastar. Entonces compran, porque si tú tienes más dinero, tienes esa posibilidad. Desde que haya inseguridades, la gente no gasta. Me lo están diciendo, y no sé si a ustedes también les ha llegado la información, de que hay mucha gente en la calle, pero poca gente que compra. Eso es lo que dicen los empresarios. Vas a cualquier centro comercial y está a tope en estos días, ¿no? Pero paseando. Está muy bien también pasear, yo no digo que no. Pero claro, los empresarios, son épocas ahora de las Navidades, se espera que las personas inviertan. Y cuando hay inseguridad, la gente no invierte. Y lo entiendo. Y nosotros, el partido con Mariano Rajoy, llevaba un progreso. Y al final, un progreso en el tema del empleo, por ejemplo, 500.000 puestos de trabajo cada año, teniendo en cuenta las cifras que nos dejó Zapatero, de más de 5 millones, casi 300.000 personas desempleadas. Cuando no hay empleo, las personas no tienen esa independencia ni siquiera para sus gastos mínimos. Imagínate cuando hablamos de personas que no tienen ni para la alimentación, el gasto de la luz, el agua, alquileres de vivienda, no. Imagínate, incluso con los empleos precarios. No creemos en los empleos precarios. Mucha gente dice, pero es que el PP quiere empleo estable y de calidad. Y en esa es nuestra lucha. Bueno, pues ¿qué entendemos nosotros? Como decía, bajamos los impuestos, los ciudadanos tienen más dinero en los bolsillos, con lo cual compran más. Si compran más, hay que producir más. Y para producir más, los empresarios tienen que contratar y hacer más inversión. Con lo cual hay más empleo, hay más personas trabajando y hay mayores cotizaciones.
Así que conseguiremos, con esas mayores cotizaciones, llegar a conseguir y gestionar el bienestar social. Rosa, se nos va acabando el tiempo, pero un par de cositas antes de terminar. Estamos en situación de emergencia climática, no lo digo yo, lo dice la ONU. El Partido Popular propone un mix energético entre energías que ustedes definen como todavía útiles y las renovables. Hay una apuesta decidida, ¿no? Y no es de ahora. O sea, hace poco oíamos también en los debates que el Partido Popular fue quien creó el primer ministerio centrado en el medio ambiente. Quiero decir que no es algo nuevo. Sabemos esa realidad y sabemos que esto es presente y futuro. Y, lógicamente, apostamos por las energías renovables, ¿no? Por la economía circular, pero además es en el día a día, en la casa. O sea, quiero decir que entendemos que hay que hacerlo desde la individualidad, efectivamente, ¿no? Desde casa, como bien Esto dice. no es una marcha hacia atrás, tiene que ser una apuesta decidida y, por supuesto, las administraciones son las máximas responsables en defender y demostrar que también se aplica. No sirve de nada que digamos vamos a apostar por las energías renovables y que tú después no lo hagas o no lo contemples, incluso en los contratos, en los pliegos de los contratos que salen a concurso en todas las administraciones públicas. Es necesario y el Partido Popular lo tiene muy claro, apuestas decididas por las energías limpias, las energías renovables, el medio ambiente, faltaría más. Es nuestro presente para todos nosotros, ¿no? Terminamos hablando de sanidad y pensiones. Desde el punto de vista sanitario, ¿cuáles serían los aspectos que se deben acometer de forma urgente? Y ustedes también hablan del tema de las pensiones, lo detallan claramente en su programa, pero ¿el Partido Popular garantizará unas pensiones con las que no se pierda poder adquisitivo? Verás, no es que lo va a garantizar, es que ya lo ha hecho. Las personas, yo entiendo que todos quieran mejorar su calidad de vida y, por supuesto, las pensiones después de todo el trabajo realizado en todos estos años. Y además un valor importantísimo han sido los pensionistas los que han sacado adelante muchas familias en estas crisis, que a veces nos olvidamos, ¿no? Los mayores han ayudado incluso con esas pensiones a salir adelante a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Papel fundamental. Creemos en las pensiones y, por supuesto, apostamos por ellas. Pero además los datos pueden demostrar que del 2007 al 2017 las pensiones se han revalorizado un 16%, algo más de un 16%. Insisto que son los datos y eso se puede demostrar, ¿no? Y nosotros lo que hemos conseguido que no se congele como hizo, por ejemplo, Zapatero. El Partido Socialista habla mucho de este tema, pero fueron los únicos que congelaron las pensiones, que además estaba ahí Pedro Sánchez cuando se aprobó esa congelación. Nosotros, por ley, hemos aplicado que no puede bajar del 0,25 y eso se demuestra. Pero vuelvo a lo mismo y, si me permiten, vuelvo al empleo. La única manera de garantizar de cara al futuro las pensiones es que haya muchas personas empleadas, trabajando. Y, por supuesto, la natalidad. Estamos en una pirámide invertida, o sea, no es solamente una variable en la que hay que tener en cuenta. Hay que mirarlo de manera global. Y, por supuesto, la sanidad, si me permite, sí, claro. Comentar que decíamos sanidad para todos los españoles de la misma manera, una tarjeta sanitaria única. No puede ser que cuando te muevas por tu país se exijan diferentes tarjetas sanitarias o identificaciones. O sea, es que ¿por qué no? Si es que es algo, además, con las nuevas tecnologías es facilito. Es posible. O sea, eso lo mínimo, ¿no? Sanidad, por supuesto, igual para todos las mujeres y hombres de nuestro país. Señora Viera, por último, dispone de un minuto para dirigirse a nuestra audiencia y destacar lo que considere oportuno. Bien, yo primero agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, a pesar de que es la cuarta elección ya en un año. La verdad que les agradezco muchísimo, que mucha gente tiene muchísima paciencia y también entiendo que otros no, desde luego. Pero quiero agradecerlo porque estamos en la calle y vemos mucha cercanía a pesar de los pesares. El Partido Popular cree necesario el empleo. No podemos tener las cifras como ya nos están avisando de la EPA de ayer, ¿no? Es una situación muy grave. Y si encima me centro en Canarias, con los índices de pobreza que hay, el estudio de FOESA, estamos hablando de 26% de canarios y canarias en situación
de pobreza. Sí, en proceso de recuperación la pobreza ha crecido en pobreza Canarias. severa ha crecido. Estamos al final de la cola, por desgracia, en la mayoría de los indicadores sociales. Y eso no es un tema de ahora, soy consciente, pero ya evidentemente hay que darle prioridad al tema social. Y el tema social se va a solucionar con la buena gestión económica, consiguiendo el empleo. Las personas, lo primero que te piden, las personas más vulnerables, unas atenciones inmediatas, como hemos dicho antes, pero después te piden empleo estable, empleo digno y de calidad. El Partido Popular ha demostrado en todas estas épocas en que hemos gobernado, Felipe González dejó el índice de desempleo en una tasa del 22%, llegó a Aznar y la bajó al 11%. Sabemos crear empleo y sobre todo parar el desempleo. Si ahora nosotros entramos a gobernar, tenemos la posibilidad de que no vuelva a pasar las situaciones de desempleo que dejó Felipe González y que dejó Zapatero. Si entra Pedro Sánchez, ya estamos viendo lo que está pasando. Si hay empleo, se mueve la economía y se mejora la calidad de vida de las personas. Queremos llegar, por supuesto, al mínimo desempleo posible. Ese es el mayor objetivo para conseguir la calidad de vida de las personas, insisto, de las que peor lo están pasando. Rosa Viera, candidata del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Le quedan unos días, me imagino, de ritmo frenético y gracias por acercarnos a nuestros estudios y hablarnos de sus propuestas. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Por darnos este espacio y muy necesario para nosotros a la hora de presentarnos ante los ciudadanos y pedir el voto para el próximo domingo 10 de noviembre. Buen día, adiós. Muchísimas gracias a ustedes.